Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta vez vamos a hablar de algunos temas importantes. Como ustedes recordarán, en algún momento yo les expliqué acerca de qué es un ciclo. Dijimos que un ciclo era algo que se iba a repetir constantemente o una serie de pasos que se tenía que cumplir para que algo sucediera, ¿verdad? En este caso vamos a hablar acerca de tres ciclos que son muy importantes en la Tierra y pues los vamos a encontrar en la página 156 y 157 de su libro de naturales. El tema es ciclos biogeoquímicos, el movimiento de los elementos. Dice que los organismos vivos de cualquier ecosistema necesitan elegir nutrientes y otros elementos fundamentales para vivir. Algunos de estos elementos, que son elementos químicos, son el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el hidrógeno, el fósforo y el azufre. A diferencia del flujo de energía en los ecosistemas, el flujo de estos elementos no es unidireccional. Tampoco se reabastecen constantemente a partir de una fuente externa como el sol. En cambio, la cantidad de estos elementos es limitada y se reincorporan en los ecosistemas una y otra vez. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, por ejemplo, nosotros tenemos el recurso de la energía del sol. Sabemos que ese recurso se encuentra para nosotros, pues podríamos decir que siempre que nosotros lo necesitemos, siempre que nosotros lo querramos o incluso cuando ni siquiera prescindimos de él, está la energía del sol, ¿verdad? Entonces ese es un recurso que por el momento no se va a agotar o no tiene un límite. Sin embargo, estos elementos sí lo tienen. Entonces por eso es que ellos necesitan volver a incorporarse a la tierra para seguir pues produciendo el efecto que dan en los seres vivos. Eh, el flujo y la transformación constante de estos elementos en los ecosistemas se llaman ciclos biogeoquímicos. Al estudiar y comprender la complejidad de los ciclos biogeoquímicos, es posible tener un mejor entendimiento de cómo las actividades humanas causan impacto en estos y en los ecosistemas. Se analizarán tres ciclos, el del carbono, el oxígeno y el nitrógeno. Ustedes conocen tal vez el del agua, ¿verdad? Pero esta vez vamos a hablar de tres que son carbono, oxígeno y nitrógeno. El carbono es uno de los elementos más abundantes en la naturaleza. Es el único capaz de formar largas cadenas de átomos de gran estabilidad. Y esto permite la obtención de varios compuestos a partir de él, llamados compuestos orgánicos. Este elemento es fundamental para la materia viva. Forma parte de las biomoléculas, tales como los glúcidos, proteínas y lípidos. El ciclo que experimenta el carbono en los ecosistemas ocurre de la siguiente manera. Bueno, dice, primero, las plantas captan el dióxido de carbono atmosférico. Recordemos de dónde obtienen ellos el dióxido de carbono. De nosotros, ¿verdad? Inhalamos oxígeno, expulsamos dióxido. Mediante la fotosíntesis y lo descomponen en carbono y oxígeno. Durante la fotosíntesis utilizan el carbono para elaborar la glucosa. El carbono pasa a los consumidores. Cuando estos ingieren tejidos vegetales durante la respiración de plantas y los animales, estos emiten CO2, o sea, dióxido de carbono, a la atmósfera. ¿Esto pues qué quiere decir? Primero, veamos a los animales o a nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros venimos y consumimos un alimento, nosotros consumimos automáticamente carbono, ¿verdad? Al momento de que nosotros introducimos eso en nuestro cuerpo y estamos respirando, al momento de inhalar, inhalamos oxígeno, pero al momento de exhalar, expulsamos dióxido de carbono. Entonces dice que las plantas van a captar ese dióxido de carbono que se va a encontrar en el ambiente y van a hacer su proceso de fotosíntesis y van a descomponer. Bueno, van a decir, esto es carbono y esto es oxígeno. Entonces ya las plantas lo dividen, ¿verdad? El carbono va a pasar a los consumidores. ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona, cualquier animal que consuma la planta va a ingerir automáticamente
el carbono, ¿verdad? Entonces dice, vamos a ingerir los alimentos y durante la respiración de plantas y los animales, estos emiten dióxido de carbono a la atmósfera. O sea que prácticamente estos dos pasos explican totalmente el ciclo del carbono. Pero veamos, dice, la degradación de desechos orgánicos y cadáveres de plantas y animales aportan carbono al suelo. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier cadáver, cualquier planta que ya no esté en buen estado le va a aportar cierta parte de carbón también al suelo y también pues lo van a recibir las plantas que aún están ejerciendo y están haciendo el trabajo de la fotosíntesis. El dióxido de carbono disuelto en el agua es utilizado por algunos organismos marinos para fabricar su exoesqueleto calcáreo. Cuando estos mueren, sus exoesqueletos pasan a ser una de las más importantes fuentes de carbono de la biosfera. Bueno, entonces, si se dan cuenta, pues este proceso es muy fácil, ¿verdad? Entonces vuelvo a recalcar, lo voy a hacer así como por pasos, ¿verdad? En el paso 1, podríamos decir, nosotros estamos inhalando, exhalando, los animales haciendo lo mismo. Y al momento de exhalar, expulsamos dióxido de carbono. El dióxido de carbono automáticamente se queda en el ambiente, en la atmósfera, ¿verdad? Y la planta ingiere el dióxido de carbono cuando está en su proceso de fotosíntesis. Cuando ella hace eso, automáticamente ella dice, bueno, voy a separar el oxígeno para una parte y el carbono para otra parte. Y el carbono lo van a consumir cualquier, valga la redundancia, consumidor. Cualquier animal que llegue y se coma el fruto de esa planta, cualquier persona que llegue y se coma a esa planta, cualquier persona que se coma al animal que ha consumido la planta, entonces van a absorber automáticamente carbono. ¿Y qué va a pasar con ese carbono? Pues que cuando nosotros lo tenemos en nuestro cuerpo lo vamos a expulsar como dióxido de carbono y vuelve a llegar a las plantas, ellas hacen su proceso de fotosíntesis y así sucesivamente, ¿sí? Pero también aquí nos hablaban de que habían ciertos, pues, desechos, en este caso de animales y de plantas, que también pueden aportar carbono al ambiente. Entonces ahora vamos a ver el ciclo del oxígeno. Ya vimos el ciclo del dióxido o del, bueno, sí, del dióxido del carbono o del carbono, ¿verdad? Ahora veamos el del oxígeno. Dice que es un elemento indispensable para los seres vivos. Dice que aproximadamente 22% de la atmósfera terrestre está formada por oxígeno. El ciclo biogeoquímico de este elemento es el siguiente. El oxígeno atmosférico circula en la biosfera. Parte de él entra en contacto con el agua y se disuelve en esta. Otra parte penetra entre las partículas del suelo. La porción libre es utilizada por plantas y animales. Los peces y otros organismos acuáticos respiran el oxígeno disuelto en el agua, mientras que el que se encuentra en el suelo es aprovechado por las raíces. Los seres vivos asimilan el oxígeno atmosférico por medio del proceso de respiración. Luego es transportado por la savia en las plantas y la sangre en los animales y fijado en cada una de las células del organismo. Bueno, entonces dice que pues el oxígeno va a ser utilizado de tres formas diferentes. Los animales marinos que van a utilizar el oxígeno que se va a encontrar dentro del agua, las plantas que lo van a absorber en sus raíces y nosotros los que estamos en la tierra, por decirles, los animales que se encuentran en la tierra y nosotros los seres humanos absorbemos el oxígeno atmosférico que va a ir a ciertas células de nuestro organismo. Los organismos unicelulares captan directamente el oxígeno del medio externo por medio de sus membranas. En el proceso de respiración, los seres vivos toman oxígeno y liberan dióxido de carbono como producto de desecho. Este compuesto es asimilado por las plantas y utilizado en la fotosíntesis. Durante este proceso se hidrolizan las moléculas de dióxido de carbono, las cuales se descomponen en una partícula de carbono y dos de oxígeno. El oxígeno obtenido en la fotosíntesis es liberado a la biosfera por las plantas, donde circula y es nuevamente aprovechado para la respiración de los seres vivos.
Fenómenos como la presión atmosférica y el vulcanismo también intervienen en este ciclo. La descomposición de restos orgánicos, tales como excremento y cadáveres, por parte de los organismos descomponedores, bacterias y hongos, libera dióxido de carbono y también oxígeno a la biosfera. El CO2 liberado de esta forma es aprovechado también por las plantas para la fotosíntesis, junto con el que proviene de la respiración de los organismos. Bueno, ahora vamos a entender esto de otra manera. El oxígeno que se encuentra en el ambiente dice que va a estar en 3 fases, ¿verdad? En el agua, en el suelo y aún debajo del suelo, ¿verdad? Entonces en el agua lo aprovechan todos los seres marinos. Debajo del suelo, podríamos decirlo así, lo aprovechan las plantas porque lo adquieren por sus raíces. Y en el caso del suelo propiamente, todos los animales terrestres y nosotros los seres humanos. Entonces, este no va tan diferente al del carbono, sino más que todo es similar. Recordemos que en el ciclo del carbono dijimos que lo primero que iba a pasar, ¿verdad? O iba a suceder, es que las personas iban a consumir o el animal iba a consumir un alimento y el alimento iba a tener carbono, ¿verdad? Pero ahora acá es solamente que nosotros vamos a respirar oxígeno. Al momento en que yo respiro oxígeno, este oxígeno se va a apropiar en las células que necesitan recibir ese oxígeno. Y entonces cuando yo lo expulso dióxido de carbono. Entonces, recordemos que para el carbono dijimos que el dióxido llegaba a las plantas y en el proceso de fotosíntesis la planta lo dividía, ¿verdad? Dijimos que el carbono lo iba a utilizar para la parte del consumidor, pero el oxígeno lo va a liberar para que todos los seres vivos podamos volver a adquirirlo por medio de la inhalación y le podamos volver a expulsar a ella el dióxido de carbono. Y entonces ella nuevamente viene, divide carbono para que lo consuman, oxígeno para que lo inhalen. En este caso, ¿verdad? Podríamos decir. Y siempre se van a salir, prácticamente siempre van a salir juntos, ¿verdad? Siempre va a salir una molécula de carbono y 2 moléculas de oxígeno. Entonces nosotros expulsamos ese dióxido y se lo devolvemos a las plantas. Entonces, aunque aquí haya mucha información, pues en realidad el proceso no es tan difícil de comprender. Entonces ahora, por último, tenemos el ciclo del nitrógeno, ¿verdad? Y veamos qué nos dice del ciclo del nitrógeno. Bueno, dice, el nitrógeno es un compuesto fundamental de las proteínas y los ácidos nucleicos. Aproximadamente 79% del volumen de la atmósfera está constituido por este gas. Sin embargo, son muy pocos los seres vivos capaces de utilizar el nitrógeno gaseoso directamente del aire. El ciclo del nitrógeno en los ecosistemas terrestres es el siguiente. En el suelo, así como en los nódulos sobre las raíces de leguminosas como el frijol, habitan bacterias nitrificantes. Estas tienen la capacidad de fijar el nitrógeno gaseoso que llega al suelo en forma molecular y de convertirlo en compuestos como amonio o nitratos, los cuales son aprovechables para las plantas. Cuando hablamos de amonio, pues son partículas de nitrógeno e hidrógeno, o nitratos, partículas de nitrógeno y oxígeno. Las plantas aprovechan los nitratos del suelo durante su nutrición e incorporan el nitrógeno en sus tejidos. De esta manera, el nitrógeno viaja por redes tróficas y es adquirido por animales. La descomposición de los cadáveres y las plantas y animales devuelven compuestos ricos en nitrógenos al suelo. Las bacterias desnitrificantes convierten los compuestos nitrogenados otra vez en nitrógeno gaseoso, el cual regresa a la atmósfera. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el nitrógeno, pues primeramente se encuentra en el suelo y lo podemos encontrar, en este caso, en seres que están en descomposición. Pero ¿cómo adquieren estos seres el nitrógeno? También consumiendo las plantas, ¿sí?
De hecho, nosotros al consumir alimentos también obtenemos cierta parte de nitrógeno. Entonces, ¿cómo le devolvemos este nitrógeno a la tierra? Primero, dice que nosotros vamos a consumir el alimento o vamos, sí, bueno, sí vamos a consumir el alimento, ¿verdad? Que tenga nitrógeno. Entonces, al momento de nosotros, por decirles, un animal que haya consumido este alimento, porque en su mayoría de los alimentos contienen nitrógeno, va y, y muere, su cuerpo en ese momento va a empezar a liberar todas las bacterias nitrogenadas o todas las partículas de nitrógeno, ¿sí? A la tierra. Estos se van a volver a incorporar en las plantas y va a venir otra vez un consumidor, se la va a comer y el animal puede morir. Pero ¿qué pasa? Si los animales tardan en morirse, ¿verdad? Entonces también hay otra parte. Y es que también al momento de que los animales sacan sus heces o su excremento, también le devuelven nitrógeno a la tierra. ¿Sí? Entonces, cuando ellos vienen y expulsan su excremento en el suelo, le están devolviendo de cierta manera, obviamente no todo, ¿verdad? Pero de cierta manera le devuelven una parte del nitrógeno a la tierra. Entonces, cuando un animal muere o hace sus heces fecales, devuelve nitrógeno a la tierra. Este también dice que puede llegar a través de los rayos, ¿verdad? Aquí miren, estos rayos pues fijan el nitrógeno también en la tierra. ¿Sí? Entonces, esta parte pues espero poderlas trabajar con ustedes y pues si tienen algunas dudas poderlas resolver el día que nos veamos. Entonces, esto es todo. Espero que se encuentren muy bien.